Buenos días, el día de hoy yo les voy a platicar sobre cómo la naturaleza ha concebido derechos a partir de diversas legislaciones como son la legislación de Nueva Zelanda y la legislación de la India. Para empezar, en la legislación de la India podemos encontrar el caso muy importante como es del río Ganges y del lago Shukuna, a los cuales se les atribuyó grandes derechos a sí mismos como personas jurídicas y a los habitantes de estos sectores como protectores de los mismos. En este caso cabe destacar que la India, al ser un país devoto de diversas deidades, al practicar una religión diversa, fue un fundamento fundamental para que el señor juez que dictó la sentencia, la cual le dio personería jurídica a estos elementos naturales como son el río Ganges y el lago Shukuna, pudiera ser acto y viable para que estos tengan una protección y un debido cuidado superior al que ya tenían en ese momento, ya que hay que considerar que el río Ganges era un río de por sí ya considerado ritualista dentro de la India. Dentro de este sentido es importante destacar que dentro de Nueva Zelanda podemos ver el caso del río Wahajuni, el mismo que está protegido por la etnia Wahajuni River Iwi. Esta etnia es una etnia la cual se caracteriza porque ha solicitado y ha buscado la protección de este río para un mejor cuidado y protección, pero no es que le genera derechos propios al río, sino como en el anterior caso, estos derechos fueron presentados a otro grupo humano, que en este caso es la etnia, los Wahajuni Riberiwi, que son los encargados del cuidado, la protección, el mantenimiento y la conservación de este río y su ribera. Por tal motivo es importante destacar cómo esta normativa internacional le reconoce derechos, no plenos derechos como a una persona, pero sí como a una persona jurídica que le reconoce ciertas atribuciones y derechos y un representante legal para el ejercicio de estos derechos, como podemos ver en casos de las legislaciones sudamericanas como en Ecuador y Bolivia, donde la naturaleza o Pachamama es considerado un elemento vital y fundamental para estos elementos. Gracias. Buenas tardes, doctor. Nosotros somos el grupo número 2 y nuestro tema es el reconocimiento de la naturaleza en el Ecuador, su mantenimiento y regeneración. En el Ecuador se conoce la naturaleza o Pachamama como un sujeto de derechos y es el lugar básicamente en donde se produce y se desarrolla la vida. Por lo tanto, este mismo cuenta con una protección en su existencia, su mantenimiento y su regeneración, porque dentro de ella existen ciclos vitales, funciones y procesos evolutivos que son importantes para la continuación de la vida. Las comunidades, pueblos y nacionalidades existen en convivencia con la naturaleza. Entonces, en el Ecuador se le reconoce a la naturaleza como parte de los derechos que tienen las mismas. Así, las comunidades serán las encargadas de pedir a la autoridad pública exigir el respeto y el cumplimiento de los derechos. La naturaleza, asimismo, tiene el derecho de la restauración, la cual será independiente de la obligación que tiene el Estado para reparar o indemnizar a las personas, a los individuos o los colectivos que sufren por el daño ambiental. Si el impacto ambiental es grave o permanente, el Estado es el titular para tomar las medidas correctas para eliminar o mitigar las consecuencias de este daño. Así también la Constitución vela por el mantenimiento de las especies, ecosistemas y ciclos naturales. En ese sentido, menciona la Carta Magna que el Estado deberá aplicar todas las medidas que puedan precautelar e incluso limitar la conducta de los seres humanos para que puedan producir daños en estos. Sobre la forma en la que éste lo precautela, menciona de manera directa la prohibición de introducción de material orgánico e inorgánico que pueda alterar el patrimonio genético propio nacional. Entonces, no solo se trata de actividades humanas que puedan resultar directamente en beneficio pecuniario de ellos, sino que puede también tratarse solamente sobre introducción de fauna, flora, es decir, cualquier tipo de planta, perros, gatos, cualquier tipo de introducción que pueda ver afectado
el patrimonio genético nacional. Así también en el Ecuador la Constitución nos menciona que el uso del ambiente y la forma de beneficiarse de ellos está de cierta forma limitada. Si bien todas las personas, comunidades indígenas, comunas, cualquiera de estas personas puede verse beneficiado justamente por los servicios ambientales, es necesario reafirmar que el Estado tiene una responsabilidad dada por la misma Constitución para que éste cuide y limite justamente el uso de todos estos servicios. En ese sentido, podemos hablar sobre justamente el control al acceso a ciertas zonas del Ecuador o justamente sobre la explotación descontrolada que podría tener una persona en caso de que el Estado no regulara de esta forma. Es por eso mismo que el Estado ecuatoriano regula la producción y prestación, usos o aprovechamiento de cualquier servicio ambiental, cualquier bien que pueda ser extraído directamente del ambiente y que por lo tanto no son susceptibles de apropiación de cualquier persona. El derecho al mantenimiento de los ciclos vitales se encuentra reconocido en el artículo 71 de la Constitución de la República. Este nos dice que la naturaleza tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales. También nos dice que será el Estado quien incentivará a las personas naturales y jurídicas y a los colectivos para que estos protejan la naturaleza y que se promueva el respeto de los elementos que forman parte de un ecosistema. Asimismo, el Código Orgánico del Ambiente, en su artículo 190, nos dice que las actividades que causen riesgos o impactos ambientales en el territorio nacional deberán velar por la protección y conservación de los ecosistemas y sus componentes bióticos y abióticos. Es por eso que las personas debemos estar conscientes que el mantenimiento de los ciclos vitales establece la armonía en los entornos naturales y también debemos tener en cuenta que la naturaleza y los seres humanos estamos relacionados como seres interdependientes. Ya, la regeneración de ciclos vitales. Regeneración es definida por la RAE como la reconstrucción que hace un organismo vivo por sí mismo de sus partes que han sido perdidas o dañadas. Nuestra Constitución, por otra parte, en su artículo 395, establece que, y doy lectura a continuación, el Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas. Entonces, ¿de qué dependería también el tiempo de regeneración de estos ciclos vitales o de los ecosistemas? Primero, depende mucho del tipo de ecosistema, porque, por ejemplo, si hablamos de un ecosistema de fondo marino o de zonas costeras, en algunos casos su recuperación puede llegar a durar hasta un siglo. En segundo lugar, tenemos del grado de contaminación, en caso de que haya habido algún derrame de petróleo, por ejemplo, si el vertido penetra el sustrato marino, la arena o el fango, este tardará más en descomponerse y por ende el ecosistema tardará más en recuperarse. Y también depende del dinamismo ecológico del ecosistema, porque hay ecosistemas que pueden recuperarse de una manera más rápida porque estos son más dinámicos. Los derechos medioambientales pueden ser abordados desde distintos enfoques. Uno de ellos es la restauración medioambiental. La restauración medioambiental tiene que ver mucho con devolver las cosas, en este caso con cosas me refiero a la naturaleza, entiéndase naturaleza como el medio ambiente, a su estado original. Esto quiere decir que después de una intervención humana, después de alguna actividad productiva, económica o actividad industrial que haya afectado o modificado la naturaleza de alguna manera, los seres humanos tenemos no solo el deber sino la obligación reconocida en las leyes ecuatorianas de restaurarla y devolverla a su estado original, o al menos de intentar que todas las estructuras, ecosistemas y formas de vida retornen al estado antes del. Ahora bien, hay que entender que la naturaleza puede ser abordada desde distintos enfoques, ya que la naturaleza y el medio ambiente son cosas distintas. Entiéndase a naturaleza como, nuestro grupo lo entendió como el concepto de vida, de todo lo biótico que habita en ella, es decir, ecosistemas, plantas, fauna,
etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la vida. Sin embargo, el medio ambiente es un concepto mucho más amplio. Y es un concepto que se ha venido desarrollando a lo largo de la historia y que ha tornado en una discusión fundamental, sobre todo en el constitucionalismo, ya que se le ha dotado de ciertos derechos. Uno de estos derechos es el derecho a ser restaurado. Sin embargo, hay un conjunto de muchos otros derechos a los que tiene la naturaleza, como la reparación integral, los planes medioambientales, etcétera, etcétera, etcétera. A lo que queremos llegar con esto, y así lo hemos abordado dentro de nuestro trabajo escrito, es que el medio ambiente, uno de sus elementos fundamentales e intrínsecos son las comunidades indígenas. Así se lo aborda dentro de las 2 sentencias que tuvimos que leer para redactar el trabajo. Y es que las comunidades indígenas a veces históricamente han sido relegadas, eso es un hecho. Sin embargo, actualmente, a pesar de que la naturaleza ya tenga derechos, no se considera a las comunidades indígenas como un componente propio del medio ambiente o de la naturaleza. Hay que entender eso, que el medio ambiente no solo está compuesto por vida natural o por vida no humana. Esto quiere decir que cuando dotamos a las comunidades, cuando dotamos a la naturaleza y al medio ambiente de derechos, hay que entender que las comunidades indígenas que habitan en ese sentido, y para concluir nuestra intervención, decimos que el derecho a la restauración del que goza el medio ambiente también debe ser un derecho del que gozan las comunidades indígenas que viven dentro de este medio ambiente. Es decir, si es que hay un derrame petrolero, si es que hay alguna excavación minera, etcétera, 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 cualquier actividad económica que pueda existir en el medio ambiente, y esto llega a afectar, que sin duda va a afectar a la comunidad indígena o autóctona que habite cerca o dentro del territorio natural que se está interviniendo, se la debe restaurar. Tiene un derecho intrínseco a que se la restaure y a que se restaure la comunidad indígena al estado previo a la intervención humana, porque estas comunidades son comunidades no contactadas muchas veces y que requieren de este auxilio, y la Constitución y la normativa vigente sí lo reconoce. Finalmente podemos concluir diciendo que todos nosotros, al ser parte de un medio ambiente al que conocemos como planeta Tierra, tenemos el derecho a la restauración porque habitamos dentro de un medio ambiente. Sin embargo, quiero que quede por sentado y que consideremos que este no tiene por qué ser solo un derecho, sino también tiene que volverse una obligación. La obligación de restaurar. Y no solo si es que somos una gran empresa y una gran industria, sino la obligación que tenemos todos los seres humanos de restaurar la naturaleza para evitar que se siga perdiendo el componente natural. Eso, el derecho a la naturaleza es un derecho, pero también debe ser una obligación. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Somos el grupo 4 y vamos a hablar sobre el río Atrato, analizando algunos párrafos en donde se tenga una visión antropocentrista y los derechos que se han ganado gracias a esta sentencia en Colombia. Esta sentencia es una acción de tutela instaurada por el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, en representación del Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato, el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato y la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato, entre otros, contra la Presidencia de la República, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre otros. Siendo así, esta demanda se basa en que en la extracción de minerales, utilizando maquinaria pesada, se han liberado sustancias tóxicas como el mercurio que han afectado al río Atrato, sus cuencas, ciénagas, humedales, que precisamente han afectado de manera negativa a la zona, al igual que a las múltiples comunidades afrocolombianas e indígenas que habitan por ahí, que son conocidas precisamente porque sobreviven a partir de lo que les da la tierra. Siendo así, la cacería que han realizado, la pescadería que han realizado y todo aquello que han cultivado se ha visto contaminado por precisamente estas sustancias tóxicas. Y eso ha afectado en que ha incrementado las enfermedades como la diarrea, el dengue o la malaria, afectando así de manera negativa a toda la comunidad. Siendo así, lo que se busca es que se tutelen los derechos fundamentales a la vida, la salud, el agua, la seguridad alimentaria, al medio ambiente sano, la cultura y el territorio de las comunidades étnicas accionantes.
Precisamente, veamos a ver ahora a continuación algunos párrafos en donde se toma esta visión antropocentrista, siendo el punto 5 de la página 35 y el punto 5.1, en donde precisamente se busca proteger el ambiente para las comunidades que habitan por ahí, y no porque el medio ambiente se encuentre vulnerado, siendo también el caso. Siendo así, en el punto 5.2 de la página 36 se nos habla del carácter objetivo social, en donde precisamente se busca reparar este problema más por las comunidades y las personas que viven ahí que porque el medio ambiente tenga un problema. O precisamente en el 5.3 de la página 38, en donde se nos habla de una conservación de la biodiversidad basado en las especies y los ecosistemas que tengan. Sin embargo, esto se habla para aprovechar la supervivencia de las comunidades, más no para precisamente el medio ambiente. Algunos de los derechos que se han ganado gracias a esta sentencia son el derecho a la consulta previa, precisamente porque no han dicho ni preguntaron nada a las comunidades, los derechos fundamentales al territorio y a la cultura que se han visto afectados, el derecho al agua y la vulneración al derecho a la seguridad alimentaria por cómo se han visto afectados debido a esta contaminación. Muchas gracias. Hola con todos, yo represento al grupo 2.7 que va a analizar la sentencia de los cedros y en qué párrafos adopta una posición ecocéntrica. Mi grupo está conformado por Viviano Cejos, Maciel Roldán, Sol Silva y Verónica Terán. En este caso, la Corte Constitucional revisa la sentencia de segunda instancia emitida por la Corte Provincial de Imbabura dentro de la acción de protección presentada por el GAD de Santana de Cotacachi en favor del bosque protector de los cedros. Por lo tanto, desarrolla la vulneración de los derechos de la naturaleza, el derecho a un ambiente sano, el derecho al agua y la consulta ambiental, confirmando la decisión adoptada por el GAD de Cotacachi y desarrollando jurisprudencia vinculante. El bosque de los cedros fue declarado en 1994 como un área protegida por el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y de Vida Silvestre, debido a sus características fisioquímicas y biológicas de sus suelos, su orología, que establece que estas tierras se deben conservar en forma permanente cubiertas de vegetales, con fines proteccionistas. Los cedros es una de las 50 áreas protegidas del Ecuador, que representa aproximadamente el 20% de la superficie terrestre del país. La sentencia de la Corte Constitucional analiza el proyecto Río Magdalena, que es como consecuencia de este, en el cual ENAM y Cornerstone buscaban explorar y desarrollar yacimientos minerales dentro de los cedros. Sin embargo, este proyecto fue impugnado a través de una acción de protección contra ENAM y Cornerstone presentada en 2019 por un grupo de demandantes residentes en los cedros. En su demanda solicitaron que el tribunal ordenara al Ministerio del Medio Ambiente que revoque el registro ambiental de ENAMI, porque no se había realizado consultas previas en las comunidades locales. De esta manera, se realiza un análisis constitucional sobre los derechos de la naturaleza, desarrollando la justicia ecológica mediante una valoración intrínseca de la naturaleza, los principios de precaución y prevención, la extinción de especies y la deconstrucción de ecosistemas. Por consiguiente, se desarrollan los derechos a la naturaleza, el derecho a un ambiente sano, el derecho al agua y la consulta. La valoración intrínseca de la naturaleza se refiere a una concepción definida del ser humano sobre sí mismo, sobre la naturaleza y sobre las relaciones entre ambos. Según esta, el ser humano no debe ser el único sujeto de derechos ni el centro de la protección ambiental. Por el contrario, se debe reconocer las especificidades y diferencias. Se plantea la complementariedad entre los seres vivos y otras especies y sistemas naturales, en tanto integran sistemas de vidas en común. Por lo tanto, se trata de proteger la naturaleza y el medio ambiente no solo por su conexión con la utilidad que es para el ser humano o por los efectos que su degradación pueden provocar al ser humano, como para su salud o su integridad personal, sino por la importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta y también merecen protección en sí mismos. También nuestra Constitución establece que la Pachamama es vital para nuestra existencia. Identifica la naturaleza como el centro de todo, ya que sin ella no podría subsistir el ser humano y dependemos de ella para todas las funciones que nos da. Por lo tanto, en nuestra Constitución está protegida la naturaleza. Finalmente, la importancia de esta sentencia reside en la prohibición de actividades mineras en áreas protegidas, la prescripción y aplicación retroactiva de nuevas normas legales, como los requisitos de la consulta ambiental, ya que esto representa un cambio para las inversiones en el sector minero del país. Y finalmente, se analiza mediante el principio de precaución el riesgo ambiental de las actividades mineras, lo que conlleva requisitos como el proceso de consulta, siendo el objetivo final proteger a la naturaleza,
debido a que se plantea la complementariedad entre los seres vivos y otras especies y sistemas naturales que integran sistemas de vidas comunes. Muchas gracias. Sentencia Los Cedros. Análisis sobre su posición antropocéntrica. La visión antropocéntrica. En la presente sentencia se analizó la vulneración de los derechos de la naturaleza debido a una serie de actividades mineras en el bosque protector Los Cedros de la provincia de Imbabura. El presente ensayo se basó únicamente en la visión antropocéntrica, la cual es definida como una teoría filosófica, la cual considera al ser humano como el centro de todas las cosas, es decir, como una especie muy valiosa mientras reduce a las demás especies y a la misma naturaleza para así lograr satisfacer las necesidades humanas, especialmente en el ámbito económico, utilizando como una fuente de recursos económicos que se explota a la voluntad de los seres humanos, llegando a manipular a la naturaleza hasta el punto de destruirla. El resumen de la sentencia de Los Cedros. El 19 de octubre de 1994, el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre, mediante un acuerdo ministerial, declaró área de bosque y vegetación protectores a 6.400 hectáreas del predio Los Cedros, ubicado en la parroquia García Moreno, en el cantón de Cotacachi, provincia de Imbabura. Posteriormente, el Ministerio de Minería, con una resolución el 3 de marzo de 2017, otorgó la concesión de minerales metálicos Río Magdalena 01 y 02. Por ende, el 12 de diciembre de 2017, el Ministerio de Ambiente, con una resolución, otorgó el registro ambiental para la fase de explotación inicial de la concesión minera. El 5 de noviembre de 2018, el señor Yomar Ceballos, alcalde del cantón de Cotacachi, y la procuradora judicial del municipio de Cotacachi presentaron una acción de protección en contra de Manuel Cholango, en su calidad de ministro de Ambiente, y de Carlos Alberto Otero López, gerente general de la ENAPI-EP. En la acción de protección se impugnaron los actos administrativos señalados anteriormente y específicamente el registro ambiental y el plan de manejo ambiental. Estos habrían afectado los derechos de la naturaleza al permitir actividad minera dentro del bosque protector Los Cedros. Asimismo, alegaron que no fueron observadas las normas constitucionales sobre la consulta ambiental y tampoco las relativas a consultas de pueblos y comunidades indígenas. El 13 de noviembre de 2018, el juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Cotacachi rechazó la acción, al considerar que no se vulneraron derechos constitucionales y que es un tema estrictamente administrativo. El 19 de junio de 2019, la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura aceptó parcialmente la acción de protección y declaró la vulneración del derecho a la participación contemplado en el numeral 4 del artículo 61 de la Constitución de la República del Ecuador. El reconocimiento de derechos de la naturaleza en nuestro ordenamiento jurídico conlleva un distanciamiento de perspectivas que mantienen a la naturaleza como un objeto cuya finalidad es exclusivamente el goce y aprovechamiento humano. Desde esta visión antropocéntrica, el reconocimiento de derechos depende de la utilidad que tienen los elementos y recursos de la naturaleza para el ser humano, tal como lo sugiere la sentencia 1149-19 JP 2021, párrafo 42. La idea que contiene como elemento primordial la utilidad de la naturaleza busca cubrir los intereses del ser humano con bienes o servicios que puedan servir para su bienestar social sin que dicho usufructo o aprovechamiento sea debidamente regulado. Efectos tanto a corto como a largo plazo es la degradación de la naturaleza. El reconocimiento de los derechos de la naturaleza no puede ser entendido desde una perspectiva rígidamente antropocéntrica. Como se mencionó anteriormente, nuestros cuerpos normativos han cesado la valoración intrínseca basada en su utilidad, desde la cual se ve al ser humano como ente superior, el cual reduce a las demás especies y a la naturaleza misma, observándola como un conjunto de objetos o recursos para satisfacer las necesidades humanas, especialmente las de orden económico, tal como alude el párrafo 48 de la sentencia. En este sentido, aseveramos que el valor intrínseco, subjetivo o inherente es el valor que posee una entidad con vida en virtud de ser valorada por lo que es por sí misma, en lugar de ser valorada por el provecho que puede tener para los intereses del ser humano.
podemos concluir que los derechos de la naturaleza protegen no solo a los ecosistemas, sino también sus procesos naturales por su valor intrínseco. Esto se complementa con el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Los derechos de la naturaleza son plenamente justiciables porque son derechos constitucionales y los jueces y las juezas están obligados